Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy, en uno de esos episodios que pretenden ser breves, vamos a repasar con vosotros, si os parece bien, un informe que ha publicado la GSMA, la patronal de los operadores móviles del mundo, acerca del impacto económico de 5G y de manera más concreta, y esto es lo asombroso, de la asignación del espectro en bandas medias, en espectro midband, en la economía mundial. Así que vamos adelante. La GSMA no es tímida y augura un impacto de casi 1.000 billones, es decir, casi 1 billón europeo, español, de dólares de impacto en el PIB mundial allá por el 2030, con un crecimiento importante y prácticamente lineal. Esa cifra supone aproximadamente un impacto total en ese año del 0,5, aproximadamente el 0,5% del PIB previsto en esa fecha. Y además son capaces de identificar el impacto según la banda que usan los servicios para dar 5G, lo cual, bueno, pues es desde luego una afirmación. Incluso, y esta parte del informe es muy interesante, revisan el impacto por área económica, prácticamente por continente, y como era de esperar, pues Asia Oriental y el Pacífico, que contiene China, es evidentemente la zona económica que más impacto produce, tanto en millones de dólares como en impacto en el porcentual en el PIB. Europa ocupa una posición intermedia con un impacto del 0,38% de su PIB, en la línea pues, de una economía desarrollada, pero que también nos recuerda dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Y hay una tal vez buena noticia, que es el impacto que se prevé para la TAM de un 0,5% de su PIB, que, bueno, es un incremento importante y que pienso que refuerza la idea de que hay una oportunidad latente ahí y que, bueno, a las economías y las sociedades del continente les queda el desafío y la oportunidad de aprovecharla. Pero de eso hablaremos otro día. Como el informe es muy preciso, al menos tiene una metodología que arroja muchos resultados, también podemos identificar cuáles serán las principales características tecnológicas, ¿no?, de las que aporta el 5G que producirán ese impacto positivo en el PIB. Y aquí nos encontramos que, asociados a características nuevas del estándar, es decir, a los valores realmente diferenciales del 5G, la GSMA prevé un 25% del total. Algo más, un 26% en realidad, algo más de la cuarta parte de todo el beneficio. Y también identifica claramente que será el sector industrial el que más beneficiado se vea, pues, por la implantación de 5G en cualquier banda en todo el mundo. Y a continuación, pues el informe nos recuerda la necesidad del espectro, que es de alguna forma el bien público, el bien sobre el que vamos a construir pues buena parte de esta industria inalámbrica, como hemos hecho hasta ahora, y nos ofrece una panorámica bastante interesante de cuáles son las bandas disponibles, cuáles están asignadas y cuáles deberían asignarse. La idea aquí, efectivamente, es que esto lo hace la GSMA, pues para señalar que ese espectro debe, evidentemente, pues ser asignado de manera eficaz y a precios contenidos, pues a sus socios, ¿no?, a los operadores móviles de todo el mundo. Pero como sabéis, pues hay otros muchos jugadores, ¿no?, que están mirando o tratando de capturar esa oportunidad que aparece aquí. Pues en el espectro de 6 MHz, pues tenemos Wi-Fi, ¿no?, lo que sería la propia comunidad Wi-Fi, que ofrece también soluciones inalámbricas con un papel más que relevante, que ya están aquí y que seguramente pues mejoren en el futuro. Y sabemos que hay distintas bandas y subbandas que están usándose pues por jugadores industriales, ¿no? Pues desde
la subasta CBRS en Estados Unidos, hasta las asignaciones de espectro en la banda 3,5 que realizó Alemania hace ya algunos meses, o la nueva posibilidad que ha abierto recientemente, esta semana de hecho, Francia, de asignar de 3,8 a 4 también espectro pues, para usos industriales. Y la GSMA también nos permite identificar cuáles serán las aplicaciones que usarán qué bandas, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, el propio informe nos recuerda, ¿no?, la situación en la que estamos, ¿no? En la que, digamos, que esas aplicaciones, esas transformaciones de negocio, bueno, pues están por ver. Y lo que sería el 75%, es decir, el grueso de ese impacto económico, proviene en realidad de la combinación de Enhanced Mobile Broadband y Fixed Wireless Access, que no son más que versiones mejoradas de la Internet, del acceso a Internet que ya tenemos. Es decir, el grueso del impacto, según la estimación de la propia GSMA, viene de maximizar tecnologías que ya están disponibles y que ya se están utilizando, ¿no?, pues para digitalizar procesos. Y también el informe nos recuerda que una buena parte del impacto de estas tecnologías, sobre todo el asociado a lo que sería el IoT, en este caso Massive IoT, que es de alguna forma el valor diferencial que nos aporta 5G, pues un 40% de estos beneficios, de este impacto económico, pues podría estar asociado a las bandas bajas, como es razonable, porque buscamos cobertura y no necesitamos tanta capacidad. Volveremos sobre ello, pero es evidente que podría ser más, podría ser mucho más ese porcentaje. Porque, sin embargo, digamos que la multitud de casos de uso que se están definiendo y que aparecen pues, recientemente en el Mobile World Congress, veíamos literalmente centenares de casos de uso que muchas compañías pues, estaban en disposición de compartir, pero sin embargo sabemos, y este también es un hecho cierto, que la demanda para esos casos de uso pues está lejos de explotar. Vivimos todavía en lo que sería la fase piloto, la fase me gustaría. De hecho, y es lo que acabamos de comentar, digamos que para estas características diferenciales del estándar, la propia GSMA está previendo un impacto modesto, insisto, del 25%. Y esto nos hace pensar que estamos todavía en ese punto en el que hay una gran necesidad de innovar para identificar cuáles de esos casos de uso tendrán éxito y cuáles serán los ecosistemas que triunfen a la hora de realizarlo. Y esto significa pues, correr riesgos y bajar barreras de entrada. Por otra parte, hay un porcentaje muy importante de ese aspecto transformacional, en torno al 32%, que viene de la utilización y la generalización de lo que es Fixed Wireless Access. Sin embargo, Europa y España de manera muy particular pues ha hecho una apuesta muy clara por la fibra. Hasta el hogar, por la fibra hasta, digamos, que la última unidad inmobiliaria del país. Así que es bastante cuestionable la posibilidad de desplegar de manera intensa Fixed Wireless Access en Europa y, por supuesto, en España, o incluso digamos que la conveniencia, ¿no?, de construir alternativas, ¿no?, a este despliegue ultra robusto de fibra, ¿no?, y que tanta ventaja competitiva aparentemente pues ofrece al continente. De hecho, España pues está apostando, la semana pasada comentábamos la última convocatoria de los únicos banda ancha, pues está apostando por tener una cobertura del 98% de las unidades inmobiliarias, allá por el año 25. Es una cobertura amplísima. Y además sabemos que precisamente en bandas medias,
que es, digamos, que el objeto de este informe, el 5G tiene dificultades claras pues, para desplegar capacidades serias pues, más allá del gigante, ¿no? Que es, de alguna forma, el objetivo de los despliegues de fibra que estamos mencionando. Así que, bueno, pues tenemos también otro aspecto a tener en cuenta. Y por último, y de manera muy rápida, en este momento las aplicaciones que se basan en las aplicaciones de 5G en entornos más o menos industriales, en entornos no directamente domésticos o de gran público, están asociadas directamente al vídeo, al uso de vídeo en cualquier sentido, al uso de vídeo interactivo, al uso de realidad aumentada, al uso de realidad virtual, que no dejan de ser tecnologías que incluyen vídeo de altísima resolución y que requieren, por tanto, grandes anchos de banda. Como decía, la propia GSMA atribuye un impacto muy importante de las bandas bajas a otros casos de uso pues asociados al Internet of Things, que estarían asociados más bien a cosas como la monitorización, la sensorización, la actuación remota de sensores. Si realmente no resolvemos el dilema que os comentaba hace unos instantes acerca de crear una demanda robusta de aplicaciones innovadoras de 5G, pues es muy probable que realmente no logremos disparar esta demanda de aplicaciones basadas en vídeo e inteligencia artificial que requerirán entonces el uso de bandas medias. Así que, ¿cómo actuar? ¿No? ¿Cómo actuar ante este, de alguna forma, dilema que como sociedad o como gobierno o eventualmente como regulador, pues nos pone este informe delante, ¿no? Al leerlo. El informe, como es lógico, está redactado pues, para tratar de dar certeza frente a un marco general de incertidumbre, ¿no? En el que pues, todavía nos movemos. Es innegable que el impacto del 5G en la sociedad y en la economía va a ser muy importante. Lo que tampoco se puede discutir en este momento es que no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Y, por tanto, tenemos que todavía investigar y equivocarnos muchas veces. También parece claro que el que acierte, el continente, el operador, la empresa, que acierte con cuáles serán las aplicaciones clave y cómo implementarlas, pues obtendrá un gran premio y una gran ventaja estratégica. Sin embargo, el informe también nos ofrece otro mensaje claro. Una buena parte de los beneficios, de hecho, probablemente la más importante, viene de generalizar y robustecer tecnologías que ya estamos utilizando, ¿no? Como el Enhanced Mobile Broadband. Y ahí necesitamos, por tanto, aumentar la cobertura, por supuesto, pero fundamentalmente la capacidad, es decir, disponer realmente de ese Enhanced Mobile Broadband pues con velocidades y capacidades que sean realmente transformadoras. Y este ha sido, y probablemente continúe siendo, ¿no?, el territorio de los operadores móviles, de los MNO, que, insisto, son los socios de la GSMA. Así que, como sociedad, insisto, como gobierno, como regulador, debemos encontrar un equilibrio, ¿no?, que nos permita pues, maximizar el beneficio, ¿no?, de este dilema ante el que necesariamente nos encontramos. Necesitamos buscar un equilibrio entre obtener rápidamente despliegues eficaces y masivos, insisto. Esa es la clave para garantizar una buena parte de los beneficios que está previsto, pero además tenemos que ser capaces de preservar un entorno de creatividad, de innovación, en el que no existan barreras de entrada muy elevadas y que permitan, pues, de alguna forma, hacer muchas pruebas y muchos experimentos. Y balancear pues ambos aspectos no es una tarea sencilla, y más si un elemento clave es un asset finito y público por naturaleza,
como es el espectro radioeléctrico, ¿no? Que era el objetivo de este informe, ¿no? Asegurar la asignación de ese espectro pues, a los socios de la GSMA razonablemente. Así que lo que necesitamos, sin duda, pues para tratar de cortar este nudo gordiano, es nuevas maneras más sofisticadas, más adecuadas, ¿no? Pues al mercado telco, que insisto, pues es cada vez más sofisticado, pues de asignar ese recurso clave que es el espectro. Así que deberíamos explorar asignaciones temporales y locales con limitaciones para salvaguardar las interferencias y verificar el uso correcto. Es un camino que se ha explorado y el ejemplo de la subasta CBRS pues es bastante claro. Tenemos también que explorar modos alternativos y eficaces de poner nuevas bandas a disposición para usos específicos. También hay una larga tradición de hacer esto. Es cuestión de hilar más fino. Tenemos también que ser eficaces encontrando nuevos modelos para asegurar y garantizar que el espectro puede ser cedido y reutilizado por distintos jugadores de manera pues, bastante dinámica. Aquí es más difícil encontrar ejemplos concretos. Y también tenemos que balancear esto con una apuesta decidida por la capacidad de red cuando se realicen las asignaciones de espectro, más allá que por la mera cobertura, ¿no? Que es probablemente el punto en el que nos encontremos en este momento. Y por último, tenemos también que usar la capacidad que tienen ahora las sociedades y los gobiernos, ¿no? De utilizar recursos públicos para la creación de esa capacidad que promete mucho, que de hecho parece ser esencial, pero que está todavía lejos, ¿no? de ser utilizada y de poder ser monetizada. Y esto es lo que os quería contar esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.